Continuamos con nuestro próximo entrevistado. Más que interesante, ahí lo estamos viendo. Estamos con Atilio Pablo Bertorello. A ver si lo nombré bien, lo pronuncié bien. Nuestro compañero es músico terapeuta y algo que empiezo así, diciendo que me llamó muchísimo la atención porque es musicoterapeuta minimalista. Así que bueno, sin más, mejor que él, nos va a explicar de qué se trata esto. Buenas tardes, Pablo. Estamos acá con Carlos Esquilati en Incluite en el Arte. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pablo. Hola, Carlos. ¿Cómo están? Bueno, un placer. Bueno, en sí, yo soy musicoterapeuta, recibido acá en la USAL, en la Universidad de El Salvador. Y bueno, justamente lo que nombraste del minimalismo es que hace muchos años vengo trabajando con el concepto de minimalismo musical, sobre todo, ¿no? Y el tema de mantras en personas con discapacidad intelectual, al principio, y después, bueno, se fue ampliando este campo al autismo. El minimalismo, si tomamos las palabras para hacerlo sencillo, es reducir todo a lo mínimo, a lo esencial, ¿no? El famoso menos es más. Y a lo musical también tiende a ¿no? A hacer música con pocos sonidos, que sean repetitivos. Y yo lo empecé a aplicar hace muchos años en personas con discapacidad, con la intención de que todas las personas, más allá de su problemática, de su dificultad, su condición, pueden hacer música, o sea, pueden formar parte de una orchestra, como lo decimos nosotros, de ahí que nace la minimalista orchestra, ¿no? Porque, como verás, siempre hay grandes orquestas, violines, chelos. Bueno, esta es una orquesta no convencional, que quizás hay una guitarra criolla, kazoo, algunas calimbas, algún cajón flamenco, peruano, y bueno, donde tratamos de conectarnos a través de los sentimientos, de las emociones, del corazón, ¿no? Eso es un poquito lo que trata de lo que resume el proyecto de Minimalista Orchestra, sin fines estéticos, ¿no? Tratamos de quitar los prejuicios culturales de que solo los eruditos o los elegidos pueden hacer música. Está más que demostrado que en otras culturas, por eso tomamos mucho de la cultura africana y también de la parte de la India, todo lo que tiene que ver con los mantras, con el hinduismo, de que la música fue creada con otros fines, ¿no? Con los fines de unir a las personas. Así que bueno, eso es un poquito lo que trata la Minimalista Orchestra. Más que interesante, y este concepto de esta cuestión de que solamente los elegidos, los virtuosos pueden hacer música, dejarlo a un lado, y como también venimos con Carlos ya entrevistando a dos personas anteriores, cada una en su arte, con esta cuestión de la inclusión a través del arte, no de separar, porque ¿quién es uno para decir este sí, este no? Porque uno, si se pone de ese lado, a uno le hubiese gustado que le decían, no, mira, vos no servís para esto. Tal vez hay tiempos diferentes. No quiere decir que yo no sirva. Y también qué es servir y qué no es servir. Nos metemos en un embrollo que creo que se simplifica en esto. Justamente, simplificar. Minimalista. Este minimalismo que vos planteás, ¿no? Claro, y minimalismo no quiere decir de que sea poco o no sea productivo. Es algo distinto, ¿no? A ver, si nosotros tenemos una persona con dificultad motriz, bueno, va a tocar el instrumento como pueda. Si lo tiene que tocar con un dedo, lo tocará con un dedo. Pero ¿por qué, como decís vos, negarle este deseo? Si a la persona le gusta la música, ¿por qué vamos a negar este deseo de que la persona no pueda hacer música, ¿no? Obviamente, los músicos, yo estudié, antes de entrar a la carrera de musicoterapia, estudié muchos años en el conservatorio, no me recibí, pero sí estudié música clásica. Bueno, el músico obviamente estudia con otro fin, ¿no? De aprender un instrumento, de aprender
un arte, de poder tocar. Bueno, el musicoterapeuta es un trabajo distinto, que obviamente son dos campos distintos donde venimos a dar, como decís vos, darle la oportunidad a todas las personas que bueno, que a vos te habrá, más allá de la discapacidad o no, yo conozco muchas personas con y sin discapacidad que no te pasó que te dicen, yo me gustaba mucho la música, capaz personas de 50, 60 años, pero en el colegio me dijeron que desafinaba o no solfeaba bien y no canté nunca más. Y ahí, bueno, eso es lo que nos pasa, nos reprimen, nos condicionan, y quizás, bueno, ¿por qué hay que hacer música con un fin virtuoso o comercial? Obviamente, están los músicos que amamos, que tenemos la música de grandes músicos, desde Charly García, Spinetta, Beethoven, Mozart, que amamos su música, pero si la otra persona quiere hacer música, quiere cantar, bueno, tenemos que darle la oportunidad también, ¿no? Porque la música es terapéutica. Claro. Atilio, pregunto, bueno, primero buenas tardes. Nos saludamos al principio, pero gracias por... te voy a hacer una pregunta desde el desconocimiento, más allá de mi vínculo con el arte. Yo muchas veces me defino como un imbécil intelectual, un imbécil musical, porque de música no sé nada, digamos, y quizá haga mal, pero de lo que vos decís me surge una pregunta, ¿no? Cuando uno, desde el desconocimiento, como yo, habla de la musicoterapia, traduce una terapia para tratar un problema o una falencia, ¿no? Y me da la sensación de que el punto de vista que vos planteás es infinitamente más virtuoso que esto, que es decir, yo me quiero expresar, y si me quiero expresar a través de la música, no importa de dónde vengo, ni quién soy, ni qué tengo, ni si voy a ser un virtuoso, sino que es una forma más de expresión. ¿Esto es así como yo estoy deduciendo de lo que vos decís? ¿O es una extensión de mi imbecilidad musical lo que te estoy preguntando? No, a ver, es muy acertado lo que decís. A ver, primero que el musicoterapeuta, digamos, tenemos, nuestra herramienta principal es la música, ¿no? ¿Viste? Si vamos a la parte de la psicología, que es una terapia acá con muchos años de trayectoria en el mundo, es la palabra, ¿no? Y el músico, para distinguir un poquito, su herramienta es el instrumento. Nosotros, ¿no? El instrumento musical que toca o se canta, nosotros, nuestra herramienta principal es la música en toda su totalidad. Y como decís, no es que venimos a formar o a reeducar de que si vamos a psicoterapia lo vamos a hacer cantar afinado o el ritmo. No, es justamente como decís vos. Capaz una persona nace, se despierta un día y tiene ganas de cantar, tiene ganas de conectarse con la música, y bueno, ¿por qué no negárselo? Y más allá de que hay muchos estudios musicoterapeutas que trabajan quizás con Alzheimer, con autismo, con otras, digamos, problemáticas, y dan muchos beneficios para las personas con distinto tipo de patologías. Pero lo que decís vos, musicoterapia pueden hacer todos los que quieren, ¿no? No hace falta tener una problemática, entre comillas. No sé si respondí tu pregunta. Sí, está clarísimo, porque no sé vos, Ariel, qué pensás, pero mi pregunta está orientada a eso. Uno tiene la sensación desde el desconocimiento que para resolver un problema puede hacer musicoterapia. Y me parece que el concepto es mucho más amplio que eso, que es esto que vos estás explicando. Y me queda clarísimo. No, y no nos olvidemos que también el musicoterapeuta, puede llevar un tratamiento a cabo, pero también no tenemos que olvidarnos
de que gracias a Dios hay un montón de disciplinas. Entonces, si trabajamos en equipo, yo trabajo muchas veces junto a una fonoaudióloga, comparto también junto a una psicóloga. Entonces, hay terapistas ocupacionales, arteterapeutas, psicomotricistas. O sea, podemos ampliar el campo y trabajar en equipo, ¿no? Yo creo que nadie tiene siempre la última palabra, por decirse así. Obviamente, nuestra herramienta es la música, pero después cuando empezamos a escuchar muchas veces a otros profesionales, nos enriquecemos un montón. Y creo que es fundamental, porque al fin y al cabo, nosotros tratamos de mejorar la calidad de vida de la persona que viene a nuestro consultorio, ¿no? No se trata de o tener la verdad o ser el mejor, sino tratar de mejorar la calidad de vida de la persona que viene a nosotros, le prestamos nuestro servicio. Claro. Bueno, ahora que hablaste de consultorio, me surge una pregunta, porque mal o bien, funciona o no, todos tenemos una obra social. ¿Cuál es el vínculo con ustedes? Porque muchas personas que nos están escuchando y atendiendo a lo que dice Carlos, la pregunta que hizo y el concepto amplio de musicoterapia, que digamos lo abriste de una forma que da ganas de hacer. Entonces, bueno, mira, ¿esto está incluido en las obras sociales? Mira, en el tema de discapacidad, gracias a Dios, a las personas con discapacidad está cubierta la parte de musicoterapia. Muchas veces algunas obras sociales, sin meternos en detalles, sabemos que generalmente dan muchas vueltas, pero ahora al tener, gracias a Dios, la matrícula, ¿no? En musicoterapeuta, digamos que tenemos más herramientas y también tiene más herramientas el afiliado o la persona que necesita, te digo, personas que han tenido una ACV y comienzan musicoterapia junto a un equipo de neurólogos y fonoaudiología. Yo coordino un coro junto a una fonoaudióloga que es la fundadora del coro, que es para personas con afasia, que en su mayoría tuvieron ACV. Entonces sí, tiene que estar, digamos, por ley, digamos, hay una reglamentación de que tiene que cubrir los tratamientos como musicoterapia, psicomotricidad, y bueno, y las distintas disciplinas, fonoaudiología. Así que sí, lo que se complica un poco quizás en obras sociales es que si no tenés discapacidad, no sé si algunas obras sociales te las cubren. Pero yo que trabajo en el ámbito de discapacidad, hace muchos años, si bien mi proyecto apunta a ser inclusivo, de que también pueden formar el proyecto personas con y sin discapacidad, está cubierto a personas con discapacidad. Lo cual es un gran avance, ¿no? Claro. Sí, sin dudas, sin dudas. Y contanos, ¿cómo es el abordaje? Llega una persona, ¿no? Quiero hacer musicoterapia, que es una de las opciones, o por esto, ¿no? De ser recomendado por otro profesional que los vincula con ustedes. Entonces, ¿cómo se relacionan? Primero, cada persona es un mundo, ¿no? Porque cada persona es diversa. Yo, en mi caso, trato de no fijarme mucho en el diagnóstico de la persona, sino más en la persona. Obviamente, quizás el musicoterapeuta, hay distintos abordajes, ¿no? Pero en lo que sí puedo hablar de mi caso, tenemos un periodo que es de evaluación, que puede ser de 3 a 6 sesiones, donde evaluamos cuáles son los objetivos a plantear, ¿no? Como te digo, si es una persona que tuvo una ACV, bueno, se van a tener que trabajar cuestiones más vinculadas a la rehabilitación del lenguaje, entonces el lenguaje y muchas cuestiones que vienen detrás, ¿no? También está la motriz. Entonces, en ese caso particular, lo abordaríamos de esa manera, trabajando en equipo, ¿no? Planteando yo, porque es fundamental, como te decía hace un ratito, el trabajo en equipo. Y después, bueno, a ver,
tenemos una forma de evaluar cuáles son los objetivos, ¿no? A corto, a mediano plazo, objetivos generales, específicos, y obviamente trabajamos con la música, ¿no? Es nuestra herramienta principal, ¿no? Pero bueno, como te digo, para ser breve tratamos de basarnos en, obviamente, yo en mi punto de vista, como trabajo, trato al principio de no centrarme tanto en el diagnóstico, y sino más en la persona. Pero después sí, ¿no? Obvio, agarrar, ver que la persona, su historia clínica, si está tomando algún tipo de medicación, porque eso también tenemos que estar muy atentos en cuanto al consultorio, saber si la persona puede tomar el ascensor solo. Eso después, bueno, nos van explicando los padres, ¿no? En las entrevistas de admisiones, ¿no? Yo trabajo mucho en lo vincular, lo social. Además de atender de forma individual, tengo talleres grupales, que ahora obviamente están un poquito cortados con esto que estamos viviendo actualmente, pero estamos trabajando todos los sábados, hacemos talleres grupales por Zoom, tratando de simular lo que hacíamos en los encuentros grupales, ¿no? O sea que Claro. tenemos, digamos, como decirse, un protocolo, ¿no? Para cómo empezar un tratamiento. Claro. Interesantísimo, Carlos. Una vez Sí, más el arte como herramienta de inclusión. inevitable casi, digamos, ¿no? Atilio, la pregunta es, digo, a mí me gustaría, porque yo tuve oportunidad de ver un par de videos de la Minimalista Orquestra, que, bueno, que los compañeros de la producción y los que me invitaron a reemplazar hoy a Mariel, Le mandamos un este, abrazo, María, gracias por la que invitación. le mandamos un abrazo, está en una charla de mujeres en los medios de comunicación en la que estamos seguros que le debe estar yendo fantástico, pero esto es aparte. Pero digo, a mí me gustaría, no sé, Ariel, si estás de acuerdo, en que nos hagas un breve relato de cómo nació la Minimalista Orquestra y cómo se están manejando con esta realidad actual que vos describiste ahora, ¿no? ¿Cómo, cómo la están pensando de acá para adelante, por lo menos hasta dónde se alcanza a ver el porvenir en el panorama actual, ¿no? Exacto, sí. Bueno, bueno, mira, nace a través de los años, ¿no? Que uno fue trabajando en el área de musicoterapia. Yo trabajé en instituciones de educación especial, en clínicas pediátricas. Y bueno, este proyecto en sí son personas que hacen tratamiento individual conmigo, y después yo empiezo a formar los talleres grupales. Y mira, van haciendo también a partir, ¿no? Que esto digo yo, que el musicoterapeuta tiene que entrenarse en la escucha, ¿no? No solo en la escucha musical, sino en la escucha de lo que nos está diciendo la persona, ¿no? En el deseo. Y algo que sucedía en los talleres grupales es que se genera un buen vínculo, grupos con mucha, bueno, donde los chicos también, chicos y chicas van teniendo, van forjando un vínculo, amistad, y bueno, se va surgiendo a través de ellos, ¿no? La necesidad de una identidad, de que si nos invitan a tocar a un lugar, cómo llamar al grupo. Nosotros, bueno, como te decía, trabajamos con distintos estilos musicales. O sea, el tema del minimalismo lo agarro a través de los mantras, que yo hice mi tesis a partir de ahí, de mantras, minimalismo. No, va surgiendo, digamos, por un deseo grupal, colectivo, ¿no? Y es ahí donde vamos teniendo nuestra identidad. No es que un día yo digo, nos llamamos Minimalista Orquestra y vamos a hacer esto y esto y esto. Claro. Se fue dando a través de los años, ¿no? Es una consecuencia del laburo de años de hacer. Exacto, Claro. exacto. Y ahora es lo que
ahora cuando vivimos este momento de pandemia, el proyecto se sigue sosteniendo, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta de que hay un vínculo ya no solo profesional, humano, ¿no? Y ahora con lo que me preguntaba Carlos, mira, este momento es un momento de mucha incertidumbre y tensión para todas las personas, para todos los profesionales. Tuvimos que cambiar nuestra forma de atender, atender desde lo virtual, también genera un cansancio, digamos, extra, ¿no? Dependemos muchas veces de que si el Wi-Fi anda o no anda bien, que la conexión. Y bueno, este momento creo que es centrado en la contención y en el cuidarnos, en el estar. Yo muchas veces, nosotros preparábamos conciertos, de tocar tal canción, estábamos con unos proyectos de grabar unos CDs solistas dentro del grupo, porque no es que la minimalista orchestra solo es minimalista orchestra. Quizás un chico un día quiere grabar su disco solista y bueno, vamos a empezar lo estábamos produciendo, íbamos a grabarlo. Y ahora nos centramos en la contención y en el estar bien, en cuidarnos, ¿no? No importa si aprendemos una canción o dos canciones. Lo importante, yo creo que pasa ahora por lo otro. Obviamente que la herramienta es musical, pero tuvimos que adaptarnos también a la necesidad de lo que está pasando y al entender de que estamos en una pandemia. Totalmente. Y ¿No? esta cuestión, yo creo que fundamental que vos decís, Atilio, del estar y el escuchar. Sí. Que no solamente en esta situación de pandemia es muy importante, sino en general. Es algo que debería ser básico, pero no lo es. En cualquier otra situación hay gente que necesita ser escuchada y hablar con otra persona y interactuar, este feedback que está ahí de vuelta y no se logra. Entonces, bueno. Mira, sí. Te quiero un breve ejemplo. Sí. Uno de los chicos que es de la minimalista orchestra venía con un deseo. Él compone toda música de películas de terror con el órgano. Sus canciones son, viste, las va generando a través de los vampiros, los zombies. Y bueno, ahí me di cuenta que quizás, además de ser de la minimalista orchestra, había algo que, aparte que él quería hacer, y se fue dando otro grupo, un chico que empezó con musicoterapia conmigo, y una persona con autismo, que toca la batería, y bueno, nos empezamos a reunir, ¿no? Y surgió una banda aparte, ¿no? Que se llaman Los Monstruos del Sillón, que ellos mismos le pusieron el nombre. Y bueno, y ahí ya la minimalista orchestra se va desplegando en distintos proyectos, ¿no? Y como decías vos, ¿por qué negarle el deseo de si que él quiere hacer una sonidos de rock? Y también había encontrado a personas, ¿no? A pares, ¿no? A amigos que también estaban en ese deseo de hacer ese tipo de música. Bueno, y ahí fue que empezamos con el otro proyecto, Los Monstruos del Sillón. Muy interesante. Atilio, contanos cuáles son las vías de comunicación como para gente que nos está escuchando puedan integrarse, tanto sea la orquesta como para tomar musicoterapia. Bueno, nos pueden encontrar en nuestro Instagram, que es Musicoterapia Bertorello. También estoy en Facebook como Atilio Pablo Bertorello. Y después, bueno, si ustedes ponen en YouTube Minimalista Orchestra, Atilio Bertorello, Minimalista, aparecen videos nuestros de nuestro canal de YouTube. Así que, pero lo que más estamos usando actualmente es el Facebook y el Instagram, porque estamos haciendo vivos, conciertos. Bueno, conciertos, ¿no? Como podemos, ¿no? Pero esta forma de que también las personas que hacen musicoterapia, que en sí yo trabajo mucho con discapacidad, darles el protagonismo a ellos, ¿no? Que nos cuenten
cómo se sienten, que puedan tocar canciones. Bueno, esto, estar, acompañar. Exactamente. Interesantísimo, Carlos. Sí, muy piola, Atilio, la verdad, súper enriquecedor, al menos para mí, supongo que para los oyentes también, porque, digo, para mí desnudó un perfil de la musicoterapia que yo no conocía, espero, y supongo que a los oyentes les debe haber pasado lo mismo. Así que nada, agradecerte y felicitar el trabajo que hacen. Bueno, muchas gracias, y como te digo, la Minimalista Orchestra es el nombre general del grupo, ¿no? Después van surgiendo distintos proyectos que, bueno, es lo que nos da tanta alegría, ¿no? El tema de que las personas puedan crear, puedan integrarse, incluirse a través de la música. Y bueno, estamos pasando este momento de mucha incertidumbre, pero yo siempre le digo a los chicos, a las chicas, escuchen música, ¿no? En este momento creo que nos hace bien a todos, ¿no? Y después nos vamos a volver a juntar y hacer conciertos y hacer todas las movidas que hacíamos. Exactamente, siempre hay tiempo, Atilio. Y si te parece, Atilio, nos despedimos con lo que tanto amás y lo que tanto demostrás a través de lo tuyo, que es la música, con un tema elegido por vos, Me visto como quiero. Te cuento brevemente para que no... Mirá, ese tema es de un CD que grabamos en 2012 de Leo Zagrovics. Es un tema compuesto por él. Y bueno, ese tema a él le gusta mucho el heavy metal, el black metal, death metal, y él en esa canción habla de vestirse como él quiere. Y bueno, me pareció importante que pasáramos este tema. Claro, no. Es parte de la Minimalista Orchestra. Claro, no, por eso es impecable. Una demostración más de esto de uno tiene ganas y adelante, hay que hacer. No importa si uno es virtuoso o no es virtuoso. Me he visto como quiero. Así que bueno, Atilio, te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias por estar acá esta tarde en Incluite en el Arte. Y Carlos, nos vamos con el tema. Gracias, Atilio, felicitaciones y vamos con el tema musical, dale.